Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es la unidad de lo diverso. La naturaleza, en su proceso cíclico de autorrenovación, se apoya en leyes inquebrantables, leyes que dictan y favorecen la continuidad de la vida en cada una de las especies de este mundo. En el sentido macro, la vida siempre se abre paso para la subsistencia de la especie. Pero en el plano más personal, el ciclo de la vida, que es una transformación constante, nos muestra el día declinando para dar paso a la noche, o una estación dando paso a otra, o campos arados para la nueva cosecha. Vida y muerte en constante movimiento, como una prolongación de sí misma. La concepción de la muerte como fin o como tránsito, la creencia en una vida después de la muerte, un juicio final, eso actúa como un condicionante para que los individuos actúen en un sentido u otro. La idea de la inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma prácticamente en todas las sociedades a través de todos los tiempos. Amigos, hoy quiero llevarlos a través de nuestra propia experiencia como humanos, por algunas culturas y tradiciones espirituales, para entender desde esas ópticas ese misterio propio de la vida, que es la muerte. Sí, amigos, hoy hablaremos de la muerte, de esa prolongación de la vida, pero en otro nivel de conciencia, en otra forma de existencia. A la gran mayoría de los humanos nos gusta la vida. A todos los seres vivos les gusta vivir. Los animales no quieren morir. Pero la muerte como tal tiene muchas definiciones. Se podría decir que la muerte es el resultado de varios factores por los que el cuerpo no es capaz de mantener las constantes para sustentar su vida. Las células, según van pasando los años, lo tienen más difícil para regenerarse. Esto y los problemas neurológicos son los que nos llevan a una muerte natural. Y esa muerte puede ser de tipo cerebral, celular, orgánica. De todas formas, el cuerpo se descoordina, algunos órganos dejan de funcionar después del deceso y otros incluso pueden seguir haciendo su trabajo algún tiempo. Pues crecen las uñas, crece el cabello. Pero existe la muerte clínica, que es la que está diagnosticada por los médicos, y esta la que indica que un cuerpo está muerto del todo. Es un proceso de 3 pasos. Primero, la muerte del sistema respiratorio. Al dejar de respirar, el corazón se va deteniendo y no bombea oxígeno a las células. Después, la muerte del sistema circulatorio y finalmente no hay oxígeno en el cuerpo. Y luego se produce la muerte de la función nerviosa, se apaga la luz. Debido a eso, pues entonces obviamente el cerebro deja de funcionar. Y posteriormente llega la rigidez, la putrefacción y demás. Pero los orígenes de esas prácticas rituales funerarias a partir de la muerte nos lleva hasta las épocas de los neandertales. Para ellos la muerte no era el fin de la existencia humana, sino un cambio del mundo terrenal a otro espiritual. De hecho, también se cree que las ofrendas a las personas fallecidas comenzó a gestarse en China y en Egipto, pues cada uno en su espacio, obviamente. Y eso fue continuado por los árabes, por allá por el siglo VIII. El arte de ofrendar a los muertos fue importado por los moros de la península ibérica. En general, la muerte en todas las culturas
está y ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. Ahora, las religiones han jugado un papel importante a la hora de influir de forma positiva, negativa o neutra en las personas al pensar con relación a su propia muerte o sobrellevar las muertes ajenas. Lo que pasa es que las religiones proponen creencias acerca del más allá de la muerte y usan el poder de la muerte para desplazar a los hombres de la manera cotidiana de ver, entender y sentir las realidades de la vida. Las religiones hablan de la muerte desde la profundidad de esas experiencias sagradas de la existencia. Sin embargo, los rituales y costumbres funerarias tienen que ver no solo con la preparación y despedida del ser querido, sino también con esa satisfacción de los familiares y la permanencia del espíritu del fallecido entre los deudos. Esos rituales son bastante diversos en todo el mundo y a través de todos los tiempos. Hay que tener en cuenta que la celebración de los rituales funerarios está condicionada por el tipo de creencias religiosas y el sentido sobre la muerte que cada una de ellas tiene. Y entonces podemos encontrar ritos como los que se practican en velatorios, los enterramientos, las incineraciones, las momificaciones, en fin. El ser humano es la única especie sobre la Tierra que entierra a sus difuntos. En todas las sociedades siempre han existido creencias sobre almas, espíritus y vidas después de la muerte. Estas prácticas implican importantes funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas para los miembros de la colectividad. Así, el estudio del tratamiento que se dispensa a los muertos en cada cultura proporciona una mejor comprensión de su vida, de la muerte y de la propia naturaleza humana, que puede agruparse según el sentido que cada comunidad le da a la muerte. Por ejemplo, en las sociedades que creen que con el cuerpo se pierde una parte esencial de la persona, se realizarán momificaciones de los cadáveres, se inhuman los cuerpos, se llenan las tumbas de objetos personales, alimentos, ofrendas, todo para ayudar el alma en un viaje hacia la otra vida. Los egipcios, por ejemplo, ellos siempre creyeron en la otra vida. Las tumbas más primitivas contenían muestras de comida y de equipamiento. En general, imaginaban esa otra vida semejante a la de este mundo, pero en mejor, con cacería, con cosechas abundantes, con banquetes, con hermosas mujeres. Ellos pensaban que el cuerpo del difunto permanecía en este mundo y que era el espíritu del muerto el que se iba al más allá y que necesitaba del cuerpo como una base. Y por eso ensayaron esos distintos y complicados métodos para preservar el cuerpo con la momificación. Pero en algunos casos usaban estatuas o el retrato de un difunto, pues, que podía servir como un sustituto. Los griegos, ellos celebraban esos rituales sagrados en la ciudad natal del fallecido y los parientes tenían que afrontar todo lo que implicaba la preparación, especialmente las mujeres, porque las mujeres las que se encargaban de bañar el cuerpo, untarlo con aceite, envolverlo con un sudario. Entonces dejaban el rostro libre, lo adornaban con coronas, con joyas y finalizaban, según un ritual de origen más mitológico, y colocaban en la boca del difunto una moneda. En el Imperio Romano, la relación con el difunto era de respeto, pero también de mucho temor. La persona que acababa de fallecer se le tenía miedo. Pensaban que tras morir se acababa todo y que la única manera de previvir, de lograr la inmortalidad, era la de permanecer en la memoria de los seres humanos. De todas maneras, tanto en Roma como en Grecia, los cementerios se situaban en la periferia de las ciudades. En las tradiciones africanas, la culpa de la muerte de una persona siempre es de otro ser humano,
que intencionalmente o no, le habría hecho un sortilegio, o un antepasado enojado por los rituales mal practicados, o por las infracciones cometidas en la vida. Desde tiempos inmemorables, la oración a los muertos, que se llama, entre otras cosas, se llama manismo, donde los difuntos continúan viviendo en la mente de todo el pueblo africano como ánima, como espíritus o como seres sobrenaturales que conservan externamente su apariencia terrenal o asumen temporalmente el aspecto de animales. De esta forma, los muertos continúan siendo miembros del clan y no abandonan la comunidad. En las tradiciones de la religión popular de China, es habitual que la familia transporte el féretro o al menos una parte del recorrido hacia la tumba y generalmente se entierran a los seres queridos cerca de alguna corriente de agua. Pero dentro de las tradiciones religiosas, vamos a considerar algunas, como los cristianos, por ejemplo. Mire, los cristianos tienen la firme creencia en la fe de la encarnación de Dios en Jesucristo. El verdadero cristiano vive con la esperanza de la inmortalidad porque cree en la resurrección de Jesucristo. Dios nos dio la esperanza a todos para abrazarnos porque como fuimos creados a su imagen y semejanza y hemos sido redimidos por Jesucristo, entonces ellos dicen que el alma surge con la concepción. Entonces, a partir de la concepción, el alma es eterna. La muerte solo implica el cuerpo y el alma permanece siempre. Tras la muerte tiene lugar un juicio en el que se valoran los méritos y los deméritos del difunto. Así, el alma se salva o se condena, viviendo eternamente pues, en la gloria de Dios o apartado de él. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces esa doctrina, enseñada por la iglesia, dice que solo para el que cree en Jesús se le promete una vida mejor tras la muerte, en un paraíso, o en el infierno eterno para quien lo rechace. En ese sentido se presenta la muerte como algo definitivo. Al sobrevivir, el ser humano tendrá o un premio o un castigo, dependiendo de la actuación en la vida. Dice Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. En el Islam, tras la muerte del cuerpo físico, el alma es conducida también a un paraíso o a un infierno. Pero el paraíso se concibe como una especie de jardín donde se puede gozar de todos los disfrutes, incluso los materiales. Muchas vírgenes. El infierno es una región para el dolor y el sufrimiento. Los musulmanes también creen en el juicio universal, en la resurrección de los cuerpos. Lo interesante es que el Islam, aunque cree en la resurrección, se utiliza la conciencia de la muerte como instrumento de sabiduría y conocimiento. De hecho, hay que morir antes de morir. Cuando un musulmán muere, entonces su cadáver es inhumado, el cuerpo se lava, se perfuma y se envuelve en sudarios, depositándose en la tumba sin ataúd. Dice el Sagrado Corán: la muerte de la que huís os saldrá al encuentro. Luego se os devolverá al conocedor de lo oculto y de lo patente, y ya os informará él de lo que hacíais en la tierra. Entonces, la muerte para el Islam es el término de plazo concedido por Dios al hombre, pero no el final de la vida, sino el paso a la vida perdurable. Para los hebreos, el hombre no es un espíritu encarnado, sino un cuerpo animado. Hashem, o Yahvé, formó al hombre del polvo con sus manos y le alentó en su nariz un soplo de vida.
lo hizo a su propia imagen y semejanza. El aliento divino es la vida del hombre. El destino del hombre es una cuestión puramente terrenal. Hemos salido del polvo y hemos de volver al polvo. Esa es la base de la sabiduría y la consecuencia del pecado original. No se habla de una resurrección hasta hace poco realmente, hasta después del exilio a Babilonia y por influencia persa, porque antes se hablaba de reencarnación. En la religión de Israel, lo que constituye el objetivo central es la sumisión, la entrega y la confianza en Hashem, en Yahvé, que es el Señor de la vida y de la muerte, no la fe en la vida de ultratumba. Dice el Tanaj hebreo en Eclesiastés 12, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Para los budistas, la muerte no es más que un tránsito. Los actos positivos mezclados a lo largo de nuestras vidas nos permitirán gozar de un karma favorable y los actos negativos inducirán a un karma negativo. Renaceremos bajo una forma determinada por esa ley de causa y efecto. Por eso la muerte no es un final, más bien es un cambio de ropaje. El budismo como tal, al no ser teísta, pues no cree en un Dios omnipotente ni omnisciente, creador de cielo y tierra. Entonces no existe en el ser humano un elemento superior trascendente como el espíritu y el alma, porque todo es inestable, es transitorio y es impersonal. No se habla de reencarnación propiamente, sino de renacimiento. El apego que sentimos por nuestra existencia genera sufrimiento, y eso nos encadena a la rueda de nacimientos y muertes, generando futuros renacimientos. Entonces, según la visión budista, la vida es eterna, ya que atraviesa sucesivas encarnaciones. La muerte no se considera tanto el cese de una existencia como el principio de una nueva. Para los budistas, el fenómeno de la transmigración es obvio, así que la muerte es necesaria. Para la tradición hindú, nadie nace ni muere en ningún momento. El alma imagina su nacimiento y su muerte. El hinduista cree en la transmigración de las almas, ya que existe un principio de orden superior permanente, que se denomina el Atman, que podría ser algo así como el espíritu. El Atman se reencarna para ir purificándose y poder reencontrar su origen, mediante la experiencia de vida denominada liberación definitiva. La preocupación del hindú no es la muerte. Para él, va a nacer en otro lugar y lo importante es interrumpir la cadena de renacimientos. Desde siempre, él pertenece a la eternidad. Él es la manifestación de lo divino. Desde el momento que nació, es un ser extraño al mundo, ya tiene una preexistencia. Ha existido de alguna manera, y cuando él desaparece, no hay paso del ser a la nada. El hindú, en cambio, busca liberarse de la vida, escapar de la existencia terrestre. Entonces, según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Ese ciclo eterno de reencarnaciones llamado samsara. Y cuando uno muere, el alma vuelve a nacer y reencarnarse en otro cuerpo. Lo que sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores. Entonces, para los hindúes el cuerpo no tiene gran importancia, a diferencia del alma, que debe liberarse. Pues de lo contrario no se producirá la reencarnación. Por ese motivo se suelen incinerar los cadáveres y luego se esparcen las cenizas en aguas sagradas, como en el río Ganges, por ejemplo. De todas maneras, existen en la actualidad miles de casos documentados en muchísimos lugares del mundo de una serie de experiencias. Incluso uno de los campos de estudio de la psicología transpersonal ha sido precisamente las experiencias cercanas a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte tiene que ver con esa colección de percepciones o vivencias
de un individuo que ha estado clínicamente muerto y que luego ha revivido o que ha estado al borde del fallecimiento. Lo interesante es la similitud en los patrones de esta experiencia, independiente del trasfondo social y cultural de la persona. Entonces, lo que para algunos pues, la valida como una prueba de vida después de la muerte, obviamente para otros señala pues, solamente las similitudes en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso central. Estos seres que han pasado el umbral entre este y otros mundos han comprendido que la muerte no es otra cosa que el regreso a nuestra verdadera esencia como espíritus inmortales. Y este espacio maravilloso que han visitado, nuestro hogar real, la muerte entonces se explica por lo que es en realidad, el regreso al hogar después de haber cumplido nuestra misión y haber realizado nuestro aprendizaje en esta actual encarnación. Interesante es que luego de las experiencias, las personas manifiestan una ausencia total de temor a la muerte. Ya no tienen a la religión como algo obsesivo, sino que se dedican a una práctica espiritual diferente. El aumento del interés por el desarrollo espiritual, por el sentido de la salud. Algunos dejan de fumar, de tomar alcohol. En fin, se experimenta un gran cambio en la vida de estas personas que han sobrevivido a esas experiencias cercanas a la muerte. Bueno, amigos, de este interesante tema que tiene diversas aristas culturales, con rituales específicos de acuerdo a cada cultura, con prácticas ceremoniales diversas, con extrañas formas de llevar el duelo. En fin, quizá lo consideraremos en otra oportunidad. Por hoy me despido con una frase del gran poeta español Antonio Machado que dice: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.